¿Qué tal, amigos de YouTube? Os doy la bienvenida a vuestro canal Archivo del Misterio y hoy estoy algo nerviosa, os confieso. Estoy nerviosa porque yo soy una persona que suelo trabajar detrás de la cámara, ya sabéis muchos de vosotros que soy técnico audiovisual y siempre he estado acostumbrada a estar detrás de la cámara. Para mí esta aventura de YouTube supone un reto porque además tengo que ponerme delante de la cámara y hablar con vosotros. Hoy estoy especialmente nerviosa porque además de lo habitual, que es hablar con vosotros y conducir un poco el programa, me va a tocar un papel bastante complicado. Y os explico por qué. En el vídeo de presentación de la nueva temporada de Archivo del Misterio, os comentaba que íbamos a tener una nueva sección en el programa llamada Yo vi un fantasma. Y hasta ahí todo claro. La cuestión es que hoy ha llegado el día de ese estreno. Hoy vamos a estrenar este programa, Yo vi un fantasma, y fijaos, la persona que vamos a entrevistar hoy la tenéis delante, porque yo sí puedo decir que yo vi un fantasma. La historia que os voy a contar hoy la puedo catalogar como la historia más importante que he vivido en mi vida. Y os comento, el hecho de que yo esté aquí hoy delante de la cámara hablando de esto puede seguramente explicar o puede dar un poco más a conocer por qué tengo esta pasión, por qué me dejo la vida en intentar buscar una explicación a los fenómenos que nos rodean y a los que no podemos dar explicación. Estoy convencida que después de escuchar esta historia vais a tener una percepción distinta, por lo menos vais a sentir que me conocéis un poco más. Os digo esto porque esta experiencia marcó mi vida al límite de que yo no soy la misma persona que era antes y por supuesto a día de hoy yo me cortaría un brazo por lo que vi cuando tenía 7 años y en compañía de mi hermana mayor. Para mí el mundo cambió. Yo desde ese día algo en mí se despertó. En mí se ordenaron muchos de los esquemas difusos que tenía en la cabeza y sobre todo se me dibujó un esquema muy distinto sobre cómo entender el mundo y sobre todo sobre cómo entender el más allá, ese mundo que nos espera cuando dejamos este. Para mi hermana estoy convencida de que pasó igual, pasó lo mismo. Y os digo, cuando en mi día a día me encuentro con personas que niegan, se mofan o intentan evadir el tema de los fenómenos paranormales o de los fenómenos un poco misteriosos que ocurren, me alegro de haber vivido lo que viví y sobre todo les deseo que a esas personas les pasara lo mismo. Te quitas el velo de los ojos, abres los ojos a algo que pensabas que no existía, algo que es lo imposible, porque verdaderamente te encuentras con lo imposible. Y sobre todo, lo bueno de vivirlo en compañía no te hace dudar, te deja claro que lo que viste, lo viste y estaba allí delante. Lo que sea o deje de ser, eso solo Dios lo sabe. Corría el otoño de hace ya bastantes años, fijaros, yo tenía 7 por aquel entonces y mi hermana mayor tenía 13 años. Nosotros pasábamos una de las temporadas que solíamos pasar en un pueblo, en la casa de mis abuelos, que ya por aquel entonces habían fallecido. Era una casa la típica de pueblo, con muchas habitaciones, una cuadra, un patio en el centro y que andaba deshabitada. Sobre aquella casa corría mucha leyenda negra en el pueblo, porque decían, y luego se descubrió, corrían aguas subterráneas por sus cimientos y también había desenvuelto y había tenido papeles fundamentales en la historia pasada. Esa casa había sido un colegio, había sido el refugio de algunas personas durante la guerra civil, había sido un restaurante y de todo esto que os cuento, quedaban vestigios en la casa. Esto que os cuento tuvo lugar una noche que yo catalogaría como la noche más terrorífica que yo he vivido en mi vida. Estoy convencida de que mi hermana diría lo mismo si me estuviera oyendo. Esa noche mis hermanas y yo ocupábamos la habitación que solíamos ocupar siempre, que era la del tercer piso, que daba pared con pared con la de mis padres.
En esta habitación que os cuento había 3 camas, una para cada una de mis hermanas, y para la mayor había una cama de matrimonio. Yo esa noche recuerdo haberle pedido a mi hermana mayor que me dejara dormir con ella. No tenía ni idea de lo que iba a pasarnos minutos después. En la típica medianoche, a esa hora que ya está todo en silencio, mi hermana y yo seguíamos cuchicheando sobre cosas de hermanas. Los que tengáis hermanos pues ya sabréis de lo que os hablo. No nos sorprendió que un rato más tarde el pomo de la puerta se girara para dar paso a lo que pensábamos nosotros que iba a ser mi madre, pues llamándonos la atención para que cesáramos la conversación. No fue así. Es cierto que el pomo se giró. Se giró despacio, mi hermana y yo nos quedamos calladas y en ese momento mi hermana me susurró: ¿viene mamá? Y yo le dije: pues sí, parece que viene mamá a decirnos algo. En ese momento el pomo siguió girando y la puerta cogió un ángulo de unos 45 grados abiertos. Siempre recordaré el sonido de esa puerta al abrirse. En ese momento mi hermana, que se incorporó un poco, y yo me di un poco la vuelta porque yo dormía de espaldas a la puerta, pude ver por el resquicio de la sábana la silueta de alguien. Mi hermana empezó a llamar a mi madre, a decir: mamá, mamá, pensando que la persona que había allí era mi madre. En ese momento mi hermana debió ver algo, se percató de algo que no le cuadró y empezó a decirme que no me moviera, que me quedara quieta, que no me moviera, porque aquello no era mi madre. Instantes después, unos segundos más tarde, la puerta se cerró con una fuerza estrepitosa y tembló toda la pared de alrededor. Este portazo terrible despertó a mi hermana pequeña, que se rompió a llorar. Como mi hermana mayor y yo, empezamos a llorar, a patalear y a gritar llamando a mi madre. Justo cuando mi madre venía, se escuchaban pasos por la escalera, una escalera que bajaba hasta la planta baja, desde el 3er piso, y se escuchó perfectamente venir a mi madre apresurada desde la habitación de al lado. En ese momento mi madre estaba totalmente aterrorizada, pensando qué nos había podido pasar porque había escuchado un golpe muy fuerte. En ese momento mi hermana mayor, de forma inquisitoria, le preguntó a mi madre que si había sido ella, que si había venido hace unos minutos a llamarnos la atención. Mi madre empezó a decir que no, que ella no había sido y que ni siquiera mi padre, que dormía en la cama, se había percatado del asunto, que no había venido a vernos, que no había venido, ni siquiera se había acercado, llevaba profundamente dormido un par de horas. Yo a día de hoy no puedo dar explicación a lo que sucedió aquella noche, o puede que sí. Os digo esto segundo, porque años más tarde, una persona totalmente ajena a la vivienda y a la historia que os acabo de contar, que siempre ha quedado guardada para mi familia, nos comentó que la primera vez que puso un pie en la casa, pues para dar una vuelta, pues lo típico, llevas a esa persona para que vea la casa, para que pase un día en el pueblo, subió a la 3er planta y en una de las habitaciones no le gustó lo que vio. Esa persona, que para nada era sensitiva, nos comentó que al entrar en la habitación sintió una atmósfera cargante y se sintió observado por una presencia femenina. Yo a día de hoy os puedo asegurar que sigo recordando el tacto de la sábana en mi espalda, sigo recordando los escalofríos que me subieron por las piernas y sigo recordando el sonido del pomo al girar y la voz de mi hermana diciéndome: eso que hay ahí no es mamá. Hasta dentro de 7 días, amigos.